Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Hoy un día especial. Hoy sabemos que es Viernes Santo, un día donde, como decía el pastor Rafael Omar Fornés Sánchez, un día donde celebramos la muerte. Usualmente la muerte es un tema difícil, pero los que estamos en Cristo podemos celebrar la muerte, porque el día que morimos estamos más vivos que nunca. Así que le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Las últimas 2 semanas estuvimos hablando de la gloria de Cristo y estuvimos hablando que la mayor manifestación de la gloria de Dios se da en la cruz del Calvario. No hay mayor manifestación de esa gloria. Hablábamos que la gloria de Dios son los atributos de Dios. Hablamos de esos atributos que son la justicia, el amor y cada uno de ellos. Y no hay otro lugar como la cruz donde todos sus atributos son mostrados. Y hablamos la semana pasada que en Juan capítulo 17, Cristo dijo, Señor, glorifícame. ¿Cierto? Señor, glorifícame. Muestra mi gloria y transforma a las personas que vean mi gloria. Y hoy vamos a hacer lectura y vamos a meditar en una persona que vio su gloria en la cruz. Y vamos a Lucas capítulo 23, versículo 39, un pasaje muy conocido, y la palabra del Señor dice así. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó y reprendiéndole, dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada ha hecho. Y decía a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, nuevamente venimos ante tu presencia porque necesitamos ser transformados por tu gloria. Padre, si hay alguno aquí que no te conoce, muéstrale tu gloria. Y a nosotros que te conocemos necesitamos seguir viendo tu majestuosidad. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hace más de 2000 años atrás, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue colgado en un madero. Y en el sitio que menos él parecía un rey, tenemos una fe mostrada a través de un malhechor. Ustedes saben que Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Dice de Abraham, dice de Enoc, dice de Sansón, dice de mucha gente. Yo creo que uno de los grandes héroes de la fe es este malhechor. ¿Por qué? Porque este malhechor hubo una transformación en él. En el momento en que Cristo menos parecía un rey, él reconoce que Cristo es rey. En el momento donde él tenía una corona de espinas, en el momento donde humanamente más maltratado estaba, este malhechor dice, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando vemos el malhechor, realmente hubo una gran transformación en él. Si nosotros vemos y estudiamos la vida de ese malhechor, bueno, no la vida, pero sino lo que pasó en la cruz, Mateo, capítulo 27, versículo 44, aparecerá en la pantalla, dice algo interesante. Y Mateo dice, en la misma forma, ustedes saben que mucha gente le gritaba a Cristo, bájate de la cruz, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Él dice, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Así que este hombre que está diciendo ahora,
Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando llegó a la cruz no era ese, no era el mismo. O sea que cuando él llegó a la cruz, él también estaba insultando a Cristo. Pero algo pasó en él que hubo un cambio. Si ustedes ven nuevamente el versículo 42 de Lucas 23 dice, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que hubo un cambio grande en él. Primero era un hombre que le gritaba a Jesús y le injuriaba a Jesús. Y después era un hombre que tenía una fe en Jesús. Ahí hubo una transformación. Al principio el corazón de este malhechor le injuriaba. ¿Qué significa eso? Que hablaba críticas de Jesús. Obviamente el malhechor no sufrió lo mismo que sufrió Jesús. El malhechor no tenía una corona de espinas. O sea que humanamente hablando, Jesús estaba en una condición más difícil que el malhechor. Pero él, en vez de compadecerse de Jesús, lo que hacía era criticar a Jesús. Así que, ¿qué produjo ese cambio? ¿Por qué un cambio tan radical? ¿Por qué un cambio de pasar de insultar a Jesús a adorar a Jesús? ¿Qué pasó en el corazón de esta persona? ¿Qué vio esta persona que hubo un cambio en su vida? Y no tan solo él experimentó ese cambio, sino que nosotros vamos a ver durante esta exposición que es la manera en cómo todos cambian. Es la manera no tan solo que ese malhechor cambió, sino que es la manera que toda persona que pasa de muerte a vida, de no creyente a creyente, pasa. Y yo quiero que primero veamos 3 cosas que ese malhechor sabía de sí mismo. 3 cosas que ese malhechor sabía de sí mismo. Lo primero que ese malhechor sabía de sí mismo es que era pecador. Es lo primero que él sabía. Él sabía que era pecador. Si nosotros vemos el versículo 41, el versículo 41 dice, y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Así que cuando él hay una transformación en el corazón de ese malhechor, pasó de criticar a Jesús y de insultar a Jesús a reconocer que es pecador. Esa palabra malhechor significa criminal. O sea que el que estaba colgado en esa cruz es un criminal o era un criminal. Y él reconoce que él sí es pecador, que él sí falló. Entonces él está corrigiendo al otro malhechor y le está diciendo, nosotros sí fallamos. Nosotros somos pecadores. Nosotros sí somos pecadores. Entonces, cuando comienza la transformación en un ser humano, una de las primeras cosas que el ser humano reconoce es que es pecador. Reconoce esa condición de pecado. Por eso cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos el día que Dios nos transformó, una de las cosas por las cuales siempre recordamos ese día es porque tenemos una convicción de pecado como nunca antes. En mi caso, yo recuerdo el pasaje Apocalipsis, un mensaje de las 7 iglesias. Pero yo no recuerdo el día, yo no recuerdo la hora, yo no pasé al frente, yo no lloré, nada de eso. Yo simplemente entendí en ese momento que no había un hombre más pecador sobre la faz de la tierra que yo. Y eso es la conversión. Si tú analizas tu vida el día que Dios te transformó y tú analizas qué ocurrió en ti el día que Dios te transformó, tú vas a ver que una de las primeras cosas que ocurrió en tu corazón es que reconociste lo pecador que eres. Reconociste tu condición de pecado. Entonces, pasaste de ser una persona que justifica el pecado en el sentido de no soy tan malo, no soy tan mala, a un decir yo soy malo, yo soy pecador. Y esa es la diferencia. Cuando uno entiende la salvación que solamente Cristo da,
lo primero que uno reconoce. Hoy hay que convencer a la gente de eso. Hoy hay que convencer a la gente de que son pecadores. Hoy las personas dicen, no, pero es que hay otras personas peor que yo. Claro que hay personas peores que tú. Pero Dios no nos mandó a compararnos con personas peores que nosotros. ¿Sabes cuál es el estándar que nosotros tenemos que llenar? El de Jesucristo. Así que hay veces que nosotros decimos, yo miro para el lado y mi vecino es peor que yo. Perfecto. Si tú, cuando estés frente al tribunal de Cristo, si el estándar que tú tienes que llegar es el de tu vecino, estás bien. Pero no es el estándar que tienes que llegar. El estándar que tienes que llegar es al de un varón perfecto. Al de un varón que no cometió pecado. Que Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el mayor mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay veces que nosotros queremos decirle a alguien y decirle, déjame ver tus pecados, tú mientes, tú esto. No, solamente un solo mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí se resume, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí se resumen toda la ley y los profetas. Entonces, si nuestro corazón no ama a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, tenemos un gran problema. Y aquí lo que ese hombre está diciendo es, yo soy pecador. Yo soy pecador. Así que lo primero que vio ese hombre en él es que era pecador. Segundo, que estaba muerto espiritualmente. Si nosotros vemos nuevamente Mateo 27:44 dice, en la misma forma le injuriaban también a los ladrones. Le injuriaban también los ladrones. Le injuriaban. ¿Qué significa eso? Le calumniaban, le criticaban, lo difamaban. Mis hermanos, hay algo súper importante. Lo que abunda en el corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Mis actos me dicen lo que yo creo. Y este hombre estaba muerto espiritualmente. Y él sabía que estaba muerto espiritualmente. Pero ¿sabes qué otra cosa este hombre vio de sí mismo? Que uno sabe que Dios tiene que estar obrando en su vida. Y es que él vio de sí mismo que se merecía el castigo. Él vio que se merecía el castigo. Mira el versículo 41. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Ustedes saben que Dios está obrando en su vida porque Él no está diciendo lo que está haciendo Roma conmigo es injusto. Lo que están haciendo los soldados contra mí es injusto. No, Él está diciendo, yo me merezco que me crucifiquen. Yo merezco morir. ¿Sabes qué? El problema que hay con muchas personas es que entienden que el pecado no lleva a la muerte. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios y que todos estamos muertos espiritualmente y todos merecemos la condenación eterna. Pero nos han enseñado que hay unos pecados más grandes que otros y que hay unos pecados que sí son fuertes y otros pecados que no son tan fuertes, pero ante Dios el pecado es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero gloria a Dios que ese mismo pasaje dice, pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ustedes ven, cuando la Biblia compara la muerte eterna con la vida eterna, dice, el pecado es muerte, pero la vida eterna es
en Cristo. Es cuando yo estoy en Cristo. Es cuando mi vida está fundamentada en Él. Y este malhechor entendía que merece la muerte, que merece morir, que Él estaba crucificado y Él sí lo merecía. Así que hasta ahora, lo que este malhechor está viendo, estamos viendo esa transformación, cómo la gloria de Dios transformó su vida. Comienza mirándose que es pecador, comienza mirando su condición espiritual, que estaba muerto espiritualmente, y termina reconociendo que él merece morir. Y toda conversión tiene esos principios: reconocimiento de pecado, muerte espiritual, y nos merecemos el infierno. Eso es importante. Porque todo creyente entiende que por sus pecados se merece el infierno. Y que la razón por la cual no estará en el infierno es porque Dios le regaló vida eterna en su Hijo Jesucristo. No por sus obras, sino por la obra de Cristo en nuestro lugar. Así que lo que él vio en sí mismo fue todo pecado, muerte espiritual y que se merecía la condenación. Pero más grande aún, yo quiero que en número 2 miremos 6 cosas, al menos 6 cosas que él vio en Jesús. 6 cosas que él sabía de Jesús. Ya vimos lo que él sabía de sí mismo, que era pecador, que estaba muerto y que merecía la condenación. Ahora observemos 6 cosas que él sabía de Jesús. Estamos hablando que fue un hombre que vio el maltrato de Jesús y fue lo primero que él tenía frente a él, que Jesús lo habían maltratado. Lucas capítulo 22, versículo 63. Y voy a describir el maltrato de Jesús físico como lo describen todos los evangelios. Lucas 22, 63 dice, y esto lo voy a hacer para que nosotros imaginemos el rostro de Jesús e imaginemos el cuerpo de Jesús. Porque este malhechor mostró una fe inquebrantable en un hombre que lo menos que parecía era un rey, pero era el rey, pero lo menos que parecía era un rey. Y para entender cómo vivía, cómo estaba él, qué persona él estaba viendo de frente, Lucas 22, 63 dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Así que es importante saber que Cristo tuvo varios juicios. Juicios con los líderes religiosos, juicios con Herodes, el cual no recibió castigo, pero sí recibió castigo en el juicio con Pilatos en varias ocasiones. Y aquí vemos a nuestro rey, al creador de los cielos y la tierra, al que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El que hacía que los escuadrones de Israel ganaran cada victoria. El mismo que calmó la tormenta y el sol y controla toda la naturaleza. Lo vemos recibiendo golpizas y humillación por nosotros. Mateo 26, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, adivina, Salvador o Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? O sea que dice
que, si ves el versículo 67 de Mateo 26, dice que le agolpeaban. Dice que le abofeteaban. O sea que eso no era algo de una sola persona, sino que esa guardia romana que estaba allí comenzaron a darle puños y comenzaron a darle galletas en la cara. Muchos. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo eso, ¿sabes qué me recordaba? Usted sabe, creo que es el texto de Apocalipsis que dice: y cuando lo vean aquellos que lo traspasaron, cuando Cristo regrese como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dice: cuando los que lo traspasaron lo vean. Así que Cristo ante los gobernantes religiosos recibe maltrato, golpizas, bofetadas, insultos. Así que imaginen cómo estaba el rostro de nuestro Señor. Imagínense el rostro de nuestro Señor. Y después llega donde Pilatos. Pilatos entiende y reconoce que él es Galileo y lo envía a Herodes. Herodes no encuentra nada malo en él y regresa a Pilato. Y los líderes religiosos eran tan hipócritas que no entraron a la casa de Pilato porque ese día tenían que celebrar la Pascua. Entonces se quedaron afuera. Y Pilato hace entrar a Cristo al patio y comienza a hablar con él. Y pasa algo en Pilato que ni aún la historia se pone de acuerdo en qué pasó con Pilato. Históricamente, si usted busca quién era Pilato, Pilato era un hombre despiadado. Era un hombre que no le temblaba la mano para matar a alguien. Él era el encargado romano en Judea. Él era el gobernador romano. Tiberio, el César, envía a Pilato a bregar y a trabajar para que los judíos siempre estuvieran tranquilos y no hubieran revueltas. Y él lo hacía con mano dura, sin importarle a quién iba a matar. Pero cuando le traen a Cristo, uno ve un Pilato diferente. Uno ve un Pilato nervioso. Inclusive el Evangelio de Juan dice que estaba atemorizado. Y dice que una de las cosas que impresionaba a Pilato, dice que Pilato estaba maravillado de Cristo porque él le preguntaba cosas y Cristo no hablaba. Entonces Pilato estaba acostumbrado a que la gente le pidiera por misericordia. Pilato estaba acostumbrado a que la gente le rogara que lo dejara vivir. Pero tenía frente a él al verdadero rey, que dice Lucas capítulo 9 que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que fue fortalecido en el Getsemaní y que se levantó después de ser fortalecido en el Getsemaní con una sola misión: sufrir y pagar la deuda de nuestros pecados. Y cuando Pilato estaba esperando que él le pidiera clemencia, Cristo estaba en silencio. Y eso atemorizó a Pilato. Pilato dijo: este hombre es diferente. Este hombre no es como otros. Y no tan solo eso, sino que dice el Evangelio de Juan que mientras Pilato está hablando con él, la esposa le envía un mensaje a Pilato. Y le dice: no tengas nada que ver con este justo. Porque toda la noche he sentido peleas o he sentido un dolor tan profundo con él. He tenido sueños con él y esos sueños me han dolido. No tengas nada que ver con este justo. O sea que él, que estaba nervioso por sí, cuando recibe el mensaje de la esposa que tuvo sueños con Jesús y esos sueños ella estaba siendo atormentada, le dice: no tengas nada con él. Entonces Pilato
buscando la manera impresionantemente, históricamente hablando, de soltarlo. Porque Pilato sabía que el que tenía frente no era cualquier persona. Dice Mateo, dice Juan capítulo 19, versículo 1. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Le azotó. Y ese azote era con utensilios que arrancaban la piel. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo: mirad. Eso no está en la pantalla, pero dice: Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os los traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. O sea que Pilato maltrata a Cristo. Lo saca afuera para que los líderes religiosos dijeran, lo hubieran maltratado y humillado y dijeran: ya, estamos tranquilos, no le hagan nada más. Pero cuando lo sacó, los líderes religiosos y el pueblo comenzó: crucifícale, crucifícale. Y sabe qué interesante en el Evangelio de Juan, si usted después los puede leer, interesante es que cuando Pilato está escuchando crucifícale, Pilato le dice: pero ¿por qué ustedes quieren crucificarlo? Y el pueblo dice, o el sumo sacerdote dice: porque él se hace ser Dios. Tan pronto Pilato escucha que supuestamente, según ellos, Jesús se hace ser Dios, ¿sabe qué hace Pilato? Entra otra vez al patio y le pregunta: ¿quién tú eres? Asustado cuando escucha que él es Dios. Pero si ya le acaba de dar, está a merced de Pilato. Pero tan pronto Pilato escucha que él es hijo de Dios, o sea, se hace ser Dios, Pilato vaya y le dice: ¿quién tú eres? Y ahí Cristo le dice que su reino no es de este mundo. Porque si su reino fuera de este mundo, hubiera personas peleando para que no fuera arrestado. Ahí Pilato comienza a hablar con él y le dice, y Cristo le dice: yo vine a ser testigo de la verdad. Y Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? Y no escucha la respuesta. Y se va otra vez afuera. Y le dice: no he hallado nada malo en él. Pero el pueblo comenzaba a gritar: crucifícale, crucifícale. Y Pilato se lavó las manos, y eso lo sabemos todos. Pero después que Pilato se lava las manos, Cristo es azotado nuevamente. Y Marcos 15, 16 nos dice: entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la corte romana y le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Recuerden, le pusieron una corona de espina en la cabeza. Y después, ¿qué hacían con una caña? Le daban en la cabeza. O sea que cada espina iba traspasando su rostro y su cabeza. Y dice: y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacía reverencia, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. ¿Sabes qué, mis hermanos? Apocalipsis dice que cuando Cristo resucitó, Apocalipsis no, cuando Cristo resucitó, Él resucitó un cuerpo glorificado. Pero le dijo a Tomás: mira las marcas, mira el hueco en mis manos y pon tu mano en el hueco en el costado. Pero sin embargo, la resurrección de los muertos va a ser en cuerpos glorificados.
Y dice que no va a haber más llanto, no va a haber nada de esas cosas. Así que significa que nosotros vamos a tener cuerpos perfectos, al igual que Cristo tiene un cuerpo perfecto. Pero el cuerpo perfecto de Cristo seguía teniendo los huecos en las manos y el hueco en el costado. Porque el hueco en la mano y el hueco en el costado no hace de su cuerpo un cuerpo imperfecto, sino lo hace un cuerpo glorioso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelva por nosotros, nosotros veremos sus marcas y veremos sus cicatrices, veremos su sangre. Dice, y yo espero que eso sea literal, aunque Apocalipsis tiene mucho simbolismo, pero eso sea literal cuando dice la Biblia que veremos su manto empapado en sangre. Yo quiero ver la sangre que me compró. Yo quiero ver la sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario por mis pecados. Y aquí Cristo está derramando su sangre y simplemente para que tengamos una idea de qué rostro tenía Cristo cuando estaba en la cruz, cómo estaba su cuerpo. Lo menos que él parecía era un rey. Pero aún así ese malhechor lo vio como rey. ¿Sabes qué otra cosa vio el malhechor en Cristo? Que Jesús es perdonador. Que Jesús es perdonador. Mira lo que dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Así que Cristo, cuando está en la cruz, dice a viva voz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra perdónalos, ¿sabe qué significa esa palabra perdónalos? Significa borra sus transgresiones. Borra sus transgresiones. Libértalos de este pecado. Libértalos. Y ¿saben una cosa? Cada vez que en la Biblia se utiliza esa palabra, perdónalos, específicamente libértalos completamente de sus transgresiones, la habla hacia los que van a ser creyentes. Así que Cristo en la cruz del Calvario le está diciendo al Padre, perdónalos, libértalos de la culpa, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando ese malhechor mira y primero está criticando y está hablando mal de Jesús y está diciendo toda barbaridad contra Jesús, y de momento se da cuenta que él es pecador, ve a Jesús en su condición humanamente hablando más difícil, también le viene algo a la mente. Y es que Jesús perdona. Es que Jesús es perdonador. Porque él necesitaba ese perdón de Dios. Y él llega a la conclusión y dice, yo puedo ir a Jesús porque Él es un Dios que perdona. Es un Dios que sí, yo le estaba injuriando, sí, yo le estaba criticando, sí, yo estaba pecando, sí, yo soy un criminal, pero yo lo escuché a Él cuando dijo, perdónalos. Entonces, si Él dijo, perdónalos, significa que también puede haber perdón para mí. Yo me puedo acercar a Él porque puede también haber perdón para mí. Mis hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia se trata de perdón. Si nosotros vemos a Adán y Eva merecían morir después que pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó y le dio la promesa de que venía el Cristo. Noé fue el único que estuvo con su familia en la barca. Pero si usted analiza Génesis 6 dice que el corazón del hombre es de continuo al mal, y rápido después dice, y Noé halló gracia, halló regalo de Dios. La razón por la cual Noé
quedó vivo junto con su familia, fue porque Dios decidió perdonarlo. Toda la Biblia se trata de perdón. Mis hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, David. Imagínense a David. Viene, no va a la guerra, se duerme en los laureles, como uno dice. Dios le prohíbe que tenga muchas posesiones, que tenga mujeres, que tenga muchas cosas. Él lo hace. De momento, en el tiempo que todos los reyes van a la guerra, él está paseando en su palacio y como su palacio es más alto que todas las demás casas, ve a una mujer bañándose. Y dice, tráigamela. Y un guardia le dice, ese es Betsabé, la esposa de Urías. El guardia le está diciendo, esa mujer es ¿qué? Es casada. Pero ya su corazón tenía una sola meta. Ya nosotros sabemos la historia. Pero tan pronto David fue confrontado por el profeta y el profeta le dijo, le hizo la ilustración del dueño que tenía muchas ovejas y fue a quitarle a otro dueño que tenía una sola oveja, que la había cuidado, que la amaba. Y cuando David se levanta y dice, el que le quitó, que tiene muchas, que le quitó a aquella única, hay que matarlo al que se la quitó. Y el profeta dice, ese eres tú. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. ¿Y qué hizo? Escribió el Salmo 51. Contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Una de las cosas que dice el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabes qué hizo David? Se acercó a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es perdonador. Mis hermanos, dentro de la genealogía de Cristo, cuando usted estudia la genealogía que está en Mateo y Lucas, aparece Rahab la ramera dentro de la genealogía de Cristo. O sea que dentro del árbol genealógico de Cristo aparece una mujer que era prostituta. Cuando Josué va a atacar al pueblo de Jericó, se esconden en la casa de ella. Ella tiene fe en Dios. Dios la protege y llega a ser parte de la descendencia de Cristo. Si ustedes quieren ver si Dios es perdonador, hay una ex prostituta dentro de su familia, porque Él la perdonó. Y ese malhechor sabía que era pecador, sabía que merecía la condenación, pero también sabía que Cristo podía perdonarlo porque él escuchó a Cristo clamando por perdón. Así que no tan solo lo vio afectado físicamente, sino que él también tenía una visión de Cristo, que Jesús es perdonador. También él sabía de Jesús, que Jesús había salvado a otros. Miren Lucas 23:35. Lucas 23:35 dice que cuando Cristo estaba crucificado, dice, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Ellos no están preguntando, y salvó a otros. Eso no es una pregunta, eso es una declaración. Que ellos están diciendo, Él salvó a otros. Imagínense la mente del malhechor. Dios es un Dios perdonador y Dios salva. Esas son las dos cosas que él tenía en la mente hasta ahora. Sí, él está así. Sí, su rostro está desfigurado. Sí tiene una corona de espinas. Sí está ensangrentado. Pero él perdona y él salva. Y si él perdona y él salva y yo soy pecador, yo voy a ir a él. Porque él me puede perdonar y él me puede salvar.
¿Sabes qué otra cosa decía él? Él entendía que Jesús era inocente. Porque el versículo 41 dice, y nosotros la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Si ustedes ven, Pilato dijo, no encuentro nada malo en él. Herodes dijo, no encuentro nada malo en él. Los mismos que estaban alrededor de él, este malhechor dice, no encuentro nada malo en él. Entonces, ¿por qué Cristo se quedó en la cruz si él no había hecho nada malo? Porque nosotros sabemos por qué. Porque Dios, como dije ahorita, porque Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, declarados inocentes por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso un inocente fue a la cruz. Un inocente se hizo culpable para que nosotros hoy fuéramos inocentes por medio de él. Por eso él, aun siendo inocente, va a la cruz. El único inocente en la historia se hizo culpable para que hoy nosotros tengamos vida. ¿Qué otra cosa vio él? Que Jesús es Dios y Rey. Él dice, versículo 40, pero el otro le contestó reprendiéndolo y dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es impresionante, mis hermanos. ¿Eso es fe o no es fe? ¿Qué usted cree? Ver a Cristo ensangrentado, con una corona de espinas, clavado en un madero, siendo inocente, y él le dice, tú eres mi rey. Tú eres mi rey. Y él estaba bajo la misma condena. Eso es fe. ¿Y sabe qué es lo último que ese malhechor vio en Jesús? Que Jesús regresa. Él dijo y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que ese rey que estaba allí crucificado iba a resucitar de los muertos y que algún día iba a regresar como rey por su pueblo. Y él dijo, rey, cuando tú regreses, acuérdate de mí. Mis hermanos, ese es nuestro rey. Un rey que a pesar de que sufrió físicamente todo el maltrato, es un rey perdonador. Es un rey que perdona. Es un rey que liberta. Es un rey que dice que no rechazará un corazón contrito y humillado. Un rey que dice, estoy aquí para perdonar los pecados. Un rey que fue a la cruz inocentemente a morir por los pecadores. Un rey que salvó a muchos por medio de su muerte. Por medio de su muerte, él salvó a muchos. Y aunque estoy hablando de salvó en pasado, no es que simplemente salvó. Dios salvó, salva y seguirá salvando hasta el último escogido cuando Él regrese. Mis hermanos, nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró. Y hasta que el último perdido no sepa que Jesucristo es el Señor y se arrepienta, hasta ese momento Él no va a regresar. ¿Saben una cosa, mis hermanos? No tan solo este malhechor reconoció que es pecador, que no hay nada bueno en él,
que necesitaba a alguien que lo salvara, sino que hay que tener una conciencia clara de quién es Jesús. Jesús es Rey. Jesús regresa. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús pagó la deuda que se supone que el ser humano pagara. Y Jesús perdona. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús ante eso? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús ante eso? Miremos su respuesta, miremos la respuesta de Jesús. Así que ya vimos las 3 cosas que él sabía de sí mismo. Ya vimos las 6 cosas que sabía de Jesús. Ahora miremos la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue esta. Entonces él le dijo, Jesús le dijo, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo él le pidió a Jesús que se recordara de él? ¿Cuándo? Cuando tú regreses. Señor, cuando tú regreses, en el tiempo que tú regreses, yo no sé, ahora, después, no, cuando tú regreses. Es como aquella mujer sirofenicia que decía, el Señor le dijo, pero es que este es primero para el pueblo judío, y ella dijo, es que yo soy como los perrillos que comen de lo que caiga de la mesa del Padre, del amo. Él estaba diciendo, Señor, yo no me merezco nada, yo solamente te pido que tú te recuerdes de mí, que yo por lo menos venga a tu memoria cuando tú regreses. Pero Dios, que contesta las oraciones más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, Dios no dijo, ok, voy a anotarlo como hace uno en la agenda, lo voy a anotar en la agenda para que no se me olvide, pero dame seguimiento. No, dame seguimiento para que no se me olvide. No, Jesús dijo, no, tranquilo, no tienes que esperar a que yo regrese. Él dijo, ¿sabes qué significa en verdad te digo? Significa amén te digo. ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar a que yo regrese. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. En el momento más débil humanamente de nuestro Señor, seguía salvando. Porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y Él dice, amén te digo. Esa palabra en verdad es amén te digo. Hoy estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Fíjense que no le dijo, te daré un rinconcito. Te daré un rinconcito, que con un rinconcito, algunos necesitan un rinconcito más grande que otros, pero después que quepamos, después que quepamos, aunque sea en la guagua cuando está todo lleno, después que yo esté de pie, después que yo esté adentro, no importa. Pero Él no dijo eso, te voy a dar un rinconcito, pero cuando regrese, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Él le dice hoy, Él no le dice hoy, tú estarás en el paraíso. Le dice hoy, ¿estarás con quién? Conmigo en el paraíso. En el mismo lugar donde yo estoy, que viví una vida santa, que viví una vida sin pecado. En ese mismo lugar tú estarás conmigo. No en un lugar de segunda clase por ser pecador. No un lugar de tercera clase porque eras pecador y ahora te arrepentiste y como viviste en pecado tienes un lugar de tercera categoría. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso Dios se lo dice a toda persona que entiende que es pecador, porque el Espíritu Santo se lo muestra, que está muerto espiritualmente, que se merece la condenación eterna, pero que Cristo es el Rey, es el Salvador, es un Dios perdonador y acude a Él. Un pastor, Tony Mérida, dice esto. De ese versículo solamente él dice, la salvación es segura. Escuche bien, hermano.
La salvación es segura. ¿Qué dice Cristo? Amén te digo. En verdad te digo. La salvación es inmediata. ¿Cuándo le dijo? Hoy estarás. La salvación es estar con Jesús. ¿Qué dijo? Estarás conmigo. La salvación es para siempre en el paraíso. Y la salvación es un nuevo hogar en el paraíso. La salvación es segura, es inmediata, nos da una relación con Jesús, es para siempre en un nuevo hogar. Todo eso a través de un solo sacrificio. Ustedes saben que yo vivo en Santa Isabel y todos los Viernes Santos, y hoy no fue la excepción, yo veo gente caminando y gente caminando. Y yo digo, ellos no saben que Jesucristo todo lo pagó. Que en Hebreos capítulo 10 dice que con un solo sacrificio Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Y dice que se sentó. Dice que aunque los sacerdotes día tras día iban a hacer sacrificios que no podían quitar los pecados, Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a todos los santificados y se sentó esperando a que sus enemigos vengan por estrado de sus pies. Cuando Juan vio a Cristo viniendo, Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, esta es la transformación de un malhechor en la cruz. Pero no es tan solo la transformación de un malhechor en la cruz. Es la transformación de todos aquellos que hemos sido salvados por Él. Demos gloria a su nombre. Y si tú no eres creyente, también puede ser tu transformación. Ojalá que Dios te liberte. La Biblia dice que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. El problema es que piensas que eres libre. El problema es que tomas cada decisión pensando que eres libre. Y lo que no sabes es que estás muerto espiritualmente. Que cada decisión que tomas, la tomas bajo la condición de muerte espiritual. Necesitas que alguien le diga a tu alma, vive. Y hoy Dios te ha mostrado que si eres pecador o pecadora, puedes venir a Él. Cuando tú sales, como tú entraste aquí a este lugar, de esas puertas para afuera antes de llegar, tenías que justificar tu pecado. Tenías que decir, no, yo no soy tan malo. No, yo soy tan mala. Y cuando alguien te decía de tu pecado, tú tenías que justificarte. No, pero es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan mala. Aquí, y si Dios obra en tu alma hoy, de hoy en adelante no tienes que justificarte por tu pecado. Porque Dios es el que declara a un inocente. ¿Sabes qué? Afuera tienes que esconder que eres pecador. Hoy Dios te ha dicho, vine a rescatar a pecadores. Vine a buscar a pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Y para que después del arrepentimiento tengan una nueva vida. ¿Seguiremos pecando después de esa nueva vida? Lamentablemente sí. ¿Tendremos que justificarnos? No. Porque Cristo es nuestro abogado. Él dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo le decía a unas personas, podemos ser vulnerables. Podemos ser vulnerables. Sin temor a que la gente me diga, yo no creo que tú seas cristiano.
Cuando la gente me diga, si gente me dice, yo creo que tú no eres cristiano, ¿de verdad que tú crees que tú eres cristiano? Yo le tengo que decirlo honestamente, muchas veces yo me he preguntado eso también. Hay veces que yo hago unos pecados que yo digo, diantre, la verdad que yo no sé si yo soy cristiano de verdad. Esto es impresionante, un cristiano no hace esto. Todo buen cristiano se ha preguntado si es cristiano alguna vez. ¿Y por qué podemos decirlo? Porque nosotros no tenemos que llegar al estándar. Cristo llegó al estándar en mi lugar. Y yo estoy en Él. Por eso no se bajó de la cruz. Por eso aunque la gente le dijo, bájate de la cruz, y Satanás le decía, bájate de la cruz, lo que la gente no sabía es que nosotros tendríamos vida por su muerte. La muerte del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente que pasa en los cielos? Hay fiesta. Algunos dirían, yo quisiera estar en los cielos para festejar cuando alguien se arrepiente. Entonces, ¿qué pasó en los cielos cuando este pecador se arrepintió? Hubo fiesta. ¿Y sabes por qué hay fiesta? Porque uno que estaba perdido ha sido encontrado. Porque uno que estaba perdido ha sido encontrado. Por eso hay fiesta. Y termino con una ilustración que hizo Alistair Begg, que lo he dicho en varias ocasiones. Alistair Begg, un pastor muy conocido, hablando de este texto, dice que, él dice, imaginémonos al malhechor entrando al cielo. Imaginémonos eso. E imaginémonos como la gente dice que está allí San Pedro, esperando a la gente con una lista. Imaginemos eso, dice la Starbeck. Imaginemos eso. Llega el malhechor allí, el ex malhechor, pues ya no es malhechor. Llega allí. Y una persona, antes de San Pedro, una persona comienza a preguntarle, ven acá, ¿y qué usted hace aquí? Él dice, ¿usted sabe lo que es la justificación por la fe? Y él dice, no. ¿Usted sabe lo que es la perseverancia de los santos? No. Nunca he escuchado eso. ¿Y usted sabe lo que es X cosa? No. Nunca he escuchado eso en mi vida. Y esa persona dice, espérate, que aquí hay un problema. Aquí alguien se equivocó. Y llama a Pedro, y viene Pedro, obviamente es una historia inventada, viene Pedro y le pregunta, venga acá, pero usted no sabe lo que es, que solamente la salvación es por fe, por gracia. Bueno, no he escuchado mucho de eso, ¿no? Y él le pregunta, ¿y por qué usted está aquí? Y el ex malhechor dijo, porque el de la cruz del medio me dijo que entrara. Porque el de la cruz del medio me dijo, entra. Por eso yo estoy aquí. Él y la fe en Él es lo único que yo sé. Él me dijo, entra al gozo de mi Señor. Mis hermanos, somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo, de corazón te suplico, ven a Él. Ven a Él. Esto no se trata de un estilo de jopa, esto no se trata de un estilo de cumplir unos mandatos de jopa, no. Esto se trata de venir a Él. Si tú analizas tu corazón, tú sabes que a tu corazón le falta algo. Y has tratado de llenar tu corazón con muchas cosas y estás igual. Porque lo único que sacia el corazón es el Señor. Y yo sé que tú has escuchado eso 1000 veces. Y tú dirías, y quizás tú dices, ¿de verdad que sí? Yo te puedo asegurar que sí. Él es el único que sacia. Ven en arrepentimiento y fe. Y cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu cruz. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque, Señor,
ese momento tú estás salvando a un pecador y nos deja eso como ilustración de cómo tú salvas a los pecadores. Señor, nosotros que estamos aquí, que hemos creído en ti, te damos gracias. Gracias por no bajarte de la cruz. Gracias por quedarte allí. Gracias por dejarte escupir. Gracias por dejarte maltratar. Gracias porque dejaste que te pusieran esa corona de espinas sin merecerlo. Señor, gracias porque recibiste el abandono del Padre para que hoy nosotros no seamos abandonados por Él. Gracias porque toda la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos, tú la tomaste en nuestro lugar. Señor, gracias por tu cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio por estos viles pecadores. Que no había ninguna otra manera de ser salvos sino a través de ese sacrificio. Señor, y gracias por amarnos. Sabemos que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tú tengas misericordia. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por salvar a personas que no tenían esperanza, que vivíamos sin Dios en este mundo. Señor, damos gracias a tu cruz y damos gracias a tu sacrificio. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir glorificándote, exaltándote y seguir sirviéndote en amor, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias por la cruz y gracias porque la tumba quedó vacía. Gracias, Señor, como dice el pastor Tony Mérida, gracias, Señor, porque en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. Gracias, Señor, porque te levantaste de los muertos y tú dijiste que aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y tu palabra dice que tú eres las primicias de nuestra vida. Señor, gracias porque solamente viles pecadores pueden ser salvos y transformados por puro amor y pura gracia. Señor, gracias por acordarte de nosotros. Gracias por salvarnos. Y Señor, aquí hay personas que todavía no te conocen. Padre, libértalo. Sálvalo, Señor. Muéstrale la hermosa gloria de tu Hijo Jesucristo. Muéstrale su pecado, pero no porque quieres condenarlos, sino porque quieres que reconozcan su pecado y que vengan a ti. Señor, aquí hay hijos de hermanos que todavía no han recibido y te han recibido como Señor y no han entregado tu vida a ti. Hay jóvenes, hay adultos, Señor. Padre, permítele disfrutar de una vida plena en ti. Que hoy sea el día, Señor, donde tú toques sus corazones, transformes sus vidas y que reconozcan de una vez y para siempre que Jesucristo es el Señor. Padre, nunca nos cansaremos de orar por aquellos que no te conocen, hasta que tú, Padre, en fe hagas la obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.